en primer lugar, también agradecer a la Red Anagos y a la organización del evento que haya contado conmigo para introducir la jornada. Y bueno, también tendré la oportunidad de estar aquí mañana para hablar sobre cómo incorporar criterios sociales, ambientales y éticos de comercio justo en la contratación pública. Y bueno, mi papel hoy aquí es eso, pues introducir la jornada, explicar a grosso modo qué es la contratación pública responsable, porque durante los próximos, tanto la jornada de hoy como la de mañana van a ir desgranando qué es esto de la contratación pública responsable. Entonces yo simplemente voy a hacer una introducción y sobre todo una justificación del por qué. El por qué el sector público debe ya incorporar este tipo de criterios en sus procesos de contratación para acompasar la política pública. Y bueno, vamos a descubrir cómo lo deberían de hacer. El primer punto de mi intervención lo quiero dedicar a hacer una llamada de atención, sobre todo para justificar el porqué de la contratación pública responsable. No estamos hablando de algo caprichoso, de algo que en este momento sea una opción más, no, es una auténtica necesidad. Perdón, ya me he pasado de la presentación que traía. Nuestro modelo de desarrollo, tal cual está configurado en este momento, ya sabemos desde el año 1992, cuando se celebra la Cumbre de Río, que no es sostenible. Es decir, la vida tal cual la conocemos en este momento, o la distribución del poder en el mundo, o el desarrollo, el modelo de desarrollo tal cual lo conocemos en este momento, no es sostenible a largo plazo. A lo único que nos lleva, como también los científicos ya nos están indicando, a lo único que nos lleva, y no quiero ser catastrofista, pero es a la extinción. Si mantenemos este modelo de desarrollo a la larga, lo único que nos queda es la extinción como especie. Dicho esto, hay alternativas. Podemos transitar hacia otros modelos de desarrollo que nos permitan, digamos, equilibrar nuestro bienestar y nuestro desarrollo con la capacidad ecológica de la Tierra, que es algo que también se nos ha olvidado. Es decir, hemos subordinado los recursos naturales a nuestro desarrollo y no al contrario. Es decir, no hemos delimitado, no hemos acotado nuestro desarrollo en función de la capacidad ecológica de la Tierra. Entonces, esa es una lógica que habría que cambiar. Es decir, tenemos que subordinar nuestro desarrollo a la capacidad ecológica de la Tierra. Y en ese sentido traigo como tres problemáticas que están vinculadas a nuestro modelo de desarrollo, a las que tenemos que enfrentarnos sí o sí. Y bueno, pues lamentablemente la situación que ha vivido Valencia en estas últimas semanas es fruto también de ese cambio climático, ¿no? Que traigo ahí como una afirmación que se hizo en el panel intergubernamental para el cambio climático, en el que participan científicos de todo el mundo y que es un espacio de Naciones Unidas en el año 2020, en el que se afirmaba que el fenómeno de cambio climático alterará los ecosistemas naturales, afectando nuestra salud, economía y formas de vida. No tengo que extenderme mucho más. Lo hemos visto en Valencia, lo estamos viendo en otras partes del mundo. Es decir, el cambio climático ha venido para quedarse. Tenemos la opción de frenarlo, intentar que no siga evolucionando, o bien, pues, digamos, pues, someternos a su devenir, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, simplemente, como este problema es a veces como cuestionado, ¿no? El cambio climático es simplemente termodinámica. Si tenemos un carbono almacenado debajo de la tierra, ¿no? Debajo del suelo, en forma de petróleo, de gas, y lo liberamos a la atmósfera, algún tipo de impacto tiene que tener. Es decir, que es simplemente la lógica y el sentido común y la ciencia, que es lo importante, lo que viene aquí, ¿no? Entonces, si seguimos, liberando carbono en forma de dióxido de carbono, en forma de metano a la atmósfera, el cambio climático seguirá su curso, porque los fenómenos, la dinámica climática a nivel mundial seguirá cambiando. Si frenamos, si comenzamos a evitar que ese carbono que tenemos almacenado debajo del suelo, no debajo de la tierra,
siga saliendo, petróleo, gas, bueno, todos los recursos fósiles, podremos frenarlo. Entonces, ahí está la clave, el abandonar progresivamente los combustibles fósiles. También la pérdida de biodiversidad, que es otra de las problemáticas que nos enfrentamos, ¿no?, como nuestro modelo de desarrollo. En ese sentido, bueno, ahí he puesto una fotografía de las abejas. Si nos quedamos sin polinizadores, es devastador para nuestra economía, porque toda esa función que hacen los polinizadores de polinizar nuestros cultivos para que sigan dando fruto, si no existen los polinizadores, ¿tenemos capacidad suficiente para sustituir su trabajo? Ya os adelanto que no hay capacidad suficiente para polinizar todos nuestros cultivos y también hacer esa función ecológica que tienen los polinizadores. Y nuestra actividad está provocando que tengamos pérdida de polinizadores, pero no solo eso, es decir, también pérdida de biodiversidad. He traído una frase en la que se afirma, bueno, en una revista científica, que asistimos a la sexta gran extinción. Más de 400 especies de vertebrados se han extinguido en los últimos 100 años por la actividad humana. Esto es la sexta gran extinción. La anterior fue la de los dinosaurios. O sea, la quinta, ¿no? Y luego otro de los problemas que ya se ha visto en la mesa y que ya se ha manifestado de forma reiterada, la pobreza y la desigualdad. Tenemos realidades de pobreza y desigualdad vinculadas a nuestro modelo de desarrollo, donde hay parte de la sociedad que no tiene las oportunidades que tiene otra para poder desarrollarse plenamente. Entonces, pues tenemos que tomar medidas también para que esto cambie, ¿no? He cogido un dato, curiosamente, de APN, que estaba en la mesa, en su 10º informe sobre el estado de la pobreza, en el que afirman que casi 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión existen en España, que es en torno al 25% de la propia población, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación que merece de la suficiente atención por parte de todos los poderes públicos, ¿no? Bueno, y a este tipo de problemáticas también podemos vincular otras, ¿no?, como, por ejemplo, la erosión de la legitimidad de las instituciones públicas, que eso también puede hacer un daño y bueno, luego lo vincularé a la contratación, pero puede hacer un daño y bueno, pues también tenemos que enfrentar ese problema, ¿no? ¿Qué solución se está dando a nivel planetario, ¿no?, a nivel mundial, a todo este cambio, esa transición necesaria, remarco, necesaria para transitar hacia otro modelo de desarrollo? La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los he configurado así, de un centro de resiliencia de Estocolmo, que los ha configurado así, para reiterar la necesidad de que nuestro modelo de desarrollo no es factible si no se enmarca, se inserta dentro de la capacidad ecológica de la Tierra. No es posible que nos desarrollemos obviando cuál es la capacidad ecológica de la Tierra, porque así nos va, ¿no? Así nos va con todas esas problemáticas de pérdida de biodiversidad que tampoco sabemos dónde acabará, o de cambio climático que tampoco sabemos dónde acabará, ¿no? Pero sí sabemos lo que está provocando, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la lógica que hay que... Es decir, tenemos que atender a objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la actuación por el clima, que tiene que ver con la conservación de los fondos marinos, que tiene que ver con la conservación de los bosques y de los recursos naturales, para luego hablar, una vez que consigamos eso, para luego hablar de educación, de sanidad, de equidad de género, de lucha contra el hambre. Es decir, que son evidentemente objetivos que en su mayoría son, o bueno, en su totalidad pues son loables, ¿no? Porque se quiere luchar contra la desigualdad, a favor de conseguir modelos de producción y consumo sostenibles. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible son un marco que podemos tener de referencia para resolver problemas que son globales. Un país por sí mismo no podría luchar contra el cambio climático, sería absurdo, mientras el país de al lado está contaminando y el clima, digamos, no tiene fronteras, ¿no? Entonces, bueno, pues o ese es el marco que tenemos para favorecer el desarrollo sostenible, utilicémoslo para poder transitar hacia ese modelo, ya digo, necesario, porque lo único que no nos... bueno, si obviamos todo esto, lo que nos queda es la extinción, ¿no? Y bueno, ¿qué incidencia puede tener la contratación pública? Y ya me meto en el tema, en esta cuestión, ¿no? Decir que la contratación pública es solamente un instrumento que tiene el sector público, no es el único.
es uno de los instrumentos que tiene. Por tanto, tampoco tiene toda la responsabilidad la contratación de cambiar el modelo de desarrollo, evidentemente, ¿no? La política pública también tiene que hacerlo. Y, ¿por qué no, no? La propia política empresarial. Es decir, que las empresas también entren en esta lógica de que tienen que cambiar su forma de gestionarse y su forma de desarrollar su propia actividad, ¿no? Pero bueno, dentro de las jornadas que estamos, cómo la contratación pública puede favorecer, ¿no?, ese modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, pues vamos a dar algunos datos, algunos de ellos ya se han dado aquí, pero vamos a reforzarlos para que veáis también que no es baladí, que la contratación pública no es algo que, bueno, si se quiere se incorpore, si no, no, el impacto que va a tener va a ser limitado, no. El impacto que puede tener la contratación pública es un impacto muy grande sobre el modelo de desarrollo, no solamente por los términos, digamos, absolutos, ¿no? Es decir, cuánto ocupa de PIB, sino porque además de incidir en ese PIB que representa, también puede arrastrar al resto de la economía, es decir, puede convencer al resto de la economía de que, digamos, hay que transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible, sin olvidar que en este sentido el sector público, el consumo institucional, es ejemplo para la sociedad también. Y ahí, bueno, lo enlazo con lo que dije de la legitimidad. Si la Administración en sus contrataciones no es coherente, es decir, si está favoreciendo, imaginaros, voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Si la Administración en sus campañas para que separemos residuos están insistiendo en que en casa tenemos que tener varios cubos de basura, ¿no?, para poder separar los residuos, para darle una nueva vida, para favorecer la economía circular, no tiene ningún sentido que yo como ciudadano vaya a una institución pública, a un centro público, tenga mi residuo orgánico y la única basura que haya es una donde va el papel, el residuo orgánico y el residuo inerte. No tiene ningún sentido, es totalmente incoherente y eso es uno de los elementos que puede también restar legitimidad a la Administración, al sector público. El no hacer coherente su política o su instrumento o la contratación con la política pública. Tiene que aprovechar que la contratación pública tiene una representación en el PIB, es parte de su gestión y tiene que someterla, ¿no? Tiene que atender a esas políticas públicas para aprovechar y generar mucho más impacto, ¿no? Bueno, pues como primer dato, ya se ha dicho, el PIB, el 11,55% en el año 2023 en el Estado español de nuestro PIB fueron las contrataciones públicas. O sea, 1 euro de 10 que se gastaron eran contrataciones públicas. Imaginaros que ese euro de 10 que se gastó en España hubiera sido se hubiera aplicado de forma sostenible, favoreciendo la equidad de género, favoreciendo nuevos modelos de desarrollo sostenible. Imaginaros el impacto que hubiera tenido. En términos de desarrollo, simplemente. O sea, que es para que pensemos y demos la relevancia que tiene ese instrumento del sector público, ¿no? Estos son datos de OIRESCON, que es la oficina de seguimiento, ¿no?, de supervisión de la contratación pública, que es un órgano creado a partir de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017. Bueno, también lo hemos estado viendo aquí, ¿no? El sector público no solamente ocupa personas a través de las plazas de empleados públicos, ¿no?, de funcionarios, también emplea personas a través de sus contratos. Hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que están vinculados o que están desarrollando su labor profesional adscritos a contratos públicos. Las personas, por ejemplo, que prestan el servicio de limpieza, las personas que hacen obras de construcción, las personas que sirven un catering o atienden los comedores escolares. Es decir, todas esas personas están adscritas a un contrato público que gestiona una empresa, pero que adjudica el sector público. Por tanto, las condiciones en las que estén esas personas pues pueden ser también definidas o deberían ser definidas por parte del propio sector público, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pongo que miles de trabajadores y trabajadoras están adscritos o depende de los contratos administrativos, pero sus condiciones de trabajo y también su perfil depende de lo que les pueda demandar el sector público en sí. Y ahí veis cómo no está cuantificado, es decir, no se sabe cuántas personas
a nivel estatal o europeo están adscritas a los contratos públicos, pero sí que hay ahí una afirmación de una organización empresarial en la que para poder atender a todos los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, harían falta 700.000 personas en el ámbito de la construcción para poder gestionar esos fondos, ¿no? O sea, imaginaros todo el volumen de personas, que esas son las que hacen falta, no las que están contratadas, o sea que podríamos hablar de millones de personas que están dependiendo del sector público, o sea, no del sector público, sino de los contratos públicos, por darnos como una cifra, ¿no?, de la cantidad de personas en las que podemos incidir. Y luego, por otro lado, pues todo el impacto medioambiental que tienen los contratos públicos, que no es simplemente en el ámbito de la ejecución del contrato, sino que es en todo el ciclo de vida de cualquier producto, de cualquier servicio. Es decir, cualquier producto que utilice la Administración, tiene un ciclo, ¿no? Pues se extrae la materia prima, se desplaza, luego se transporta hasta el lugar donde haya que fabricarla, se ensambla y luego pues nos llega aquí, ¿no? Pues todo ese transporte, toda esa fabricación, incluso una vez que lo utilizamos, el residuo que se genera está generando un impacto medioambiental. Pues la contratación pública debería de reducir ese impacto y optar por los productos y servicios con menor impacto medioambiental para, como digo, transitar hacia ese modelo sostenible y necesario que tenemos que afrontar, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, ¿qué es la contratación pública responsable? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de contratación pública responsable o estratégica, como se le denomina en el ámbito académico, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente ahí tenemos una afirmación de José María Gimeno Feliu, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, catedrático de Derecho Administrativo. La frase está mal puesta, por si la leéis y no tiene mucho políticas públicas, no está tiene que estar en plural, pero no me di cuenta al introducir la frase. Bueno, pues lo que dice es que la contratación pública es una buena herramienta para dar efectividad a las políticas públicas. Ya lo hemos dicho. No tiene ninguna coherencia que la Administración pública o el sector público no incorpore la política pública, pero toda la política pública podría estar reflejada en la contratación pública. Lo dije anteriormente, desde la gestión, la separación de los residuos en los servicios de limpieza, la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión o en situación de exclusión. En muchos contratos, por ejemplo, de obras, podrían estar presentes en esos contratos parados de larga duración, desempleados de más de 45 años, bueno, digamos colectivos que puedan tener cierto grado de vulnerabilidad y que la contratación les podría dar, pues una nueva oportunidad para insertarse en el mercado laboral. También en términos medioambientales, optar, por ejemplo, pues por el producto más sostenible. Si tenemos dos productos, es decir, un producto que pueda tener un impacto medioambiental mayor en relación a otro que no lo tiene, el sector público debería optar por el que no tiene tanto impacto medioambiental o por el que más beneficio social tenga. Entonces, bueno, pues con estas palabras vamos incorporándonos a lo que es la contratación pública responsable. Y no solamente porque lo diga Gimeno Feliu, que es una total eminencia, ¿no?, en el ámbito de la contratación pública estratégica, sino porque además, fijaros si se considera relevante la contratación pública responsable, que tiene su propia meta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. No sé si sabéis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, tienen 169 metas. Pues una de ellas, la 12.7, ¿no?, una meta que está incorporada en el objetivo 12, ¿no?, sobre producción y consumo sostenible, en su apartado 7, habla de promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. Es decir, esa es la relevancia que tiene. Fruto de este mandato, a nivel estatal tenemos dos planes que solamente afectan a la Administración General del Estado, que es el Plan de Compra Ecológica y el Plan de Impulso de la Contratación Socialmente Responsable, que fueron aprobados en el año 2018. Pues bueno, pueden ser de referencia para el resto del sector público,
Pero fueron los mandatos que en aquel entonces pues, intentaban vincularse no solamente a esta meta, sino al propio mandato de la Unión Europea en cuanto a favorecer compras más sostenibles, ¿no? Bueno, para que veáis la relevancia que tiene la incorporación de este tipo de criterios. Y lo dice alguien también tan poco sospechoso de que se debería de hacer más, como el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en su último informe, habla de que la promoción de la contratación estratégica ha tenido un impacto limitado y la proporción de contratos que utilizan criterios distintos al precio es muy escasa. O sea, podemos estar hablando aquí toda la mañana, todo el día de mañana, de que esto es necesario, de que todos muy convencidos de que efectivamente nuestro modelo de desarrollo necesita un cambio, pero cuando llegamos a la mesa y tenemos que enfrentar el contrato, ¿no?, el procedimiento de contratación, a la mínima duda se descarta el criterio. O en el peor de los casos, es el precio el que manda. Cuando ahora veremos también que la ley dice otra cosa. Pero es posible que eso ocurra. No estamos en ese momento. Estamos en el momento de incorporar criterios de una forma que dé seguridad jurídica, baste más decirlo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Es decir, hay que explorar otro tipo de contratación. Hay que comenzar los expedientes de contratación desde una perspectiva de sostenibilidad. Ya no se puede querer un contrato de obras o se quiere hacer un contrato de obras. Se quiere hacer un contrato de obras para favorecer la inserción sociolaboral. El enfoque ya es distinto. Ya no estoy haciendo un contrato de obras al uso. Estoy haciendo un contrato de obras para favorecer la inserción sociolaboral de determinados colectivos sociales. El enfoque no es el mismo. Por tanto, desde ese minuto 1 que se identifica la necesidad de hacer un contrato, ya se tiene que abordar qué grado de sostenibilidad se le va a dar al contrato. Otro tipo de contratos, ¿no?, desde el punto de vista medioambiental. Ya no quiero comprar o contratar papel al uso, quiero contratar o comprar papel reciclado que esté libre de cloro subblanqueado, etcétera, etcétera. Es decir, la perspectiva inicial es muy importante, porque si intentamos incorporar un criterio al final del trámite, es decir, cuando ya tenemos que publicar el pliego, posiblemente lo hagamos mal o posiblemente ya no lo hagamos, porque lleguemos tan tarde que ya no tenga encaje, o que ya nos surjan dudas, o que el informe que viene de asesoría jurídica pues no es favorable, o ya no lo hemos incorporado de tal o de una o de otra forma. Es decir, desde el principio se tiene que ir explorando, máxime cuando el propio sector público tiene la obligación de planificar su contratación. La Ley de Contratos del sector público obliga a planificar periódicamente la contratación que va a hacer cualquier administración contratante o cualquier entidad del sector público. Aprovéchese ese mandato para planificar, para decir qué contratos voy a reservar el año que viene o dentro de 2 años. Y se puede identificar ya en ese momento y ya cuando se tenga que comenzar a desarrollar el trámite del proceso de contratación, aplíquese, ¿no? Pues a mayores, ya no es que solamente lo diga yo, lo diga Jimeno Feliu o estas jornadas quieran promover la contratación pública responsable, es que la ley, o sea, es objeto de la Ley de Contratos del sector público. Si se van al apartado 3 del artículo 1 de la ley, que habla es el objeto de la propia ley, ¿no? Pues fundamentalmente la Ley de Contratos del sector público, su objeto es la provisión de servicios, obras y suministros, ¿no? Pero no solo. No solo. Ahí ven, en su apartado 3 dice la ley, en toda, no en una parte, en otra, no. En toda la contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales que estén en relación con el objeto del contrato, etc., etc. Incluso hace una mención expresa a la contratación de pequeña y mediana empresa y entidades de la economía social, en este artículo 1. Por tanto, es la propia ley la que mandata a los órganos de contratación a incorporar criterios sociales y medioambientales.
No es ya que lo diga cualquier catedrático o cualquier persona que esté motivada o lo diga Anagos o lo diga no. Lo dice la propia ley. Entonces, materialicemos este objetivo de la propia ley que otorga a la contratación pública otro objetivo que es el de favorecer y acompañar las políticas públicas, tanto de carácter social y medioambiental. Digamos, este mandato también lo desarrolla la ley. Es decir, mañana en la intervención que haré también por la mañana lo vamos a desgranar un poco. Pero aquí pues quería lanzar como el titular, ¿no? El titular de que todos los órganos de contratación debieran estar ya incorporando criterios sociales y medioambientales. Bueno, y voy a adelantar algo. No es que lo deben estar haciendo porque hay un criterio, bueno, hay un mandato que es obligatorio y es que, aunque bueno, a lo mejor no entendemos bien cuáles son las fases del proceso de contratación, pero la ley mandata que al menos una condición especial de ejecución sea de carácter social y medioambiental, de las que se relacionan en la propia ley. O sea, que la propia ley dice que se tiene que incorporar algún tipo de criterio, que algún grado de sostenibilidad tiene que tener el contrato. Bueno, pues entre ese mínimo y el máximo deberíamos estar ya explorando, o los órganos de contratación deberían estar explorando cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, también para explicar cuáles son las posibilidades que tiene la ley, ¿no? o que desarrolla en todo su articulado. Son 4 aspectos o 4 dimensiones las que se podrían abordar dentro de la contratación pública también por la propia idiosincrasia, ¿no? de los contratos públicos, ¿no? de la actividad que desarrolla, de los principales contratos que hace el sector público. Bueno, pues por una parte podemos hacer mención a todo lo que está relacionado con las personas que están adscritas al contrato. Es decir, todos los criterios sociales, pues, que sería una de las dimensiones, pues tienen que ver pues, con, pues, por ejemplo, pues si hay un porcentaje de personas que van a participar en el contrato que estén en cierta situación de vulnerabilidad, de los que he desarrollado antes, la reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, una nueva reserva de contratos, que también veremos mañana, a otro tipo de entidades de la economía social, que está todavía poco explorada. Tiene que ver también con aplicar medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres durante la ejecución del contrato, como pueda ser, pues, por ejemplo, el uso del lenguaje no sexista en los materiales que desarrolle una empresa que esté contratada para el desarrollo de una campaña o el desarrollo de algún material. Tiene que ver también con las condiciones de trabajo, ¿no? Con que se informe de qué convenio colectivo se va a aplicar durante la ejecución del contrato, para que el sector público pueda poner en marcha medidas para controlar que efectivamente se están cumpliendo ese convenio colectivo, que además le mandata la propia ley de contratos, no lo digo yo. En su artículo 201, la ley de contratos le dice o le mandata a los órganos de contratación que tienen que vigilar que se esté cumpliendo la ley, porque entre ellas la ley laboral. Entre otras cosas porque es posible, y bueno, yo conozco algunos casos en los que se haya contratado un servicio y donde el personal ni tan siquiera estaba contratado por parte de la empresa. Y eso se ha dado. Vamos, yo conozco algún caso, ¿no? Pues esa situación, la contratación pública y el sector público no se lo puede permitir. Tanto en primer lugar por la propia persona, ¿no? Que está totalmente desprotegida. Pero por otra parte también, es decir, qué rigor se le están dando a la ejecución de los contratos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de medidas deberían de estar implementadas para, como digo, controlar que las condiciones laborales concretamente se cumplen, ¿no? Todo el ámbito medioambiental, es decir, reducir el impacto hacia el medio ambiente de los servicios y suministros que se contratan y de las obras, ¿no? Aplicando medidas que tienen que ver con la eficiencia energética, que tienen que ver con la apuesta por las energías renovables, que tienen que ver con la apuesta por modelos de desarrollo sostenible, como puedan ser, pues, por ejemplo, la agricultura ecológica, o que puedan ser, pues, la apuesta por la gestión sostenible de los bosques, ¿no? Cuando se utiliza madera u otras, o evitar, por ejemplo, pues, la presencia de químicos tóxicos y nocivos para el medio ambiente y la salud, pues los productos de limpieza que se utilizan normalmente en un edificio, o bueno, los equipos informáticos, etcétera, etcétera, ¿no?
Hay una dimensión también ética de la contratación que tiene que ver básicamente con el respeto a los derechos laborales básicos en la cadena productiva. Es decir, de aquellos trabajadores que no están adscritos directamente a un contrato, es decir, que no, pues no son las personas que prestan el servicio de limpieza, por ejemplo, en un edificio, que se les ve, que se sabe quiénes son, sino son personas que participan de la cadena de suministro. Una cadena de suministro que en muchas ocasiones está deslocalizada, está en otros países por cuestión de costes, y que pues no sabemos exactamente si el bajo precio que nos está ofreciendo el licitador está, digamos, soportado por haber vulnerado derechos laborales básicos de los trabajadores. Por tanto, que la camiseta que me están vendiendo para una promoción vale €1 porque están explotando a personas o están degradando el medio ambiente en la fabricación de esa camiseta. Para evitar esa situación, pues se pueden aplicar criterios éticos que tienen que ver con exigir a las empresas, a las licitadoras, que nos acrediten que durante la cadena productiva no se han vulnerado los derechos laborales básicos, ¿no? Que no ha habido niños para entendernos, ¿no? Que no ha habido niños trabajando, que no ha habido personas con horarios extenuantes trabajando, que se ha respetado la equidad entre mujeres y hombres, que no ha habido ningún tipo de discriminación. Es decir, los convenios de la OIT son eso, que son cuestiones que ya en nuestra legislación están presentes. Es decir, que no tendría sentido aplicar los convenios fundamentales de la OIT en un ámbito cercano, ¿no? O, digamos, en el régimen jurídico vigente que nos afecta, ¿no? Pero sí tiene que ver con otras realidades que no conocemos y que a veces padecen pues, este nivel de desarrollo y esos contratos públicos que solamente van a precio y que a veces ese precio está soportado por condiciones de explotación y degradación medioambiental. Pues también habría que evitarlo porque además en este caso se es contradictorio con la política de cooperación internacional. Es decir, el Gobierno de Canarias puede estar haciendo políticas de cooperación internacional que favorezca los derechos laborales de trabajadores en otras partes del mundo y luego puede estar comprando una camiseta a €1 que está justamente digamos, atendiendo a un objetivo contrario y contradictorio al de la cooperación internacional. Coherencia, no tiene ningún sentido. A lo mejor hay que medir más, como también dice la propia ley, la calidad y el precio. No todo es el precio, porque el precio ya hemos visto lo que puede provocar, ¿no? Y bueno, en el mejor de los casos, apostar por sistemas que ya tienen fehacientemente, ¿no?, un impacto positivo en las comunidades productoras de otras partes del mundo, ¿no? Como es el comercio justo, ¿no? Que no sé si conocerán, pero son productos comercializados pues, con principios éticos, respetando los convenios fundamentales de la OIT, favoreciendo el respeto medioambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay alternativa también en el mercado, es decir, los órganos de contratación no están solos o esto es una quimera, ¿no?, que no se puede conseguir. Ya existe alternativa más sostenible en el mercado, lo único que se tiene que hacer es favorecerla, ¿no?, y apostar por ella a través de la contratación pública. Y bueno, luego un ámbito que es la innovación, ¿no?, que como, bueno, no sé si saben, pero la Ley de Contratos del 2017 lo que incorporó fue un nuevo objetivo, que es que a través de la contratación se puede favorecer la innovación, también la innovación social, no solamente la innovación tecnológica, ¿no? Pero bueno, básicamente de lo que trata la innovación es de utilizar los contratos para hacer una compra, vamos a llamarle a futuro, en la que yo apuesto por el desarrollo de un producto concreto que es una necesidad para la sociedad, pero que no existe. Entonces, a través de esa inversión y esa apuesta que hace la Administración por ese contrato de innovación, pues en unos años, con el desarrollo científico, ¿no?, tecnológico, etcétera, que vaya vinculado a ese contrato, pues podré obtener un producto que ha sido, digamos, gracias a esa inversión que ha permitido los contratos de innovación, ¿no? Y es, bueno, es esa dimensión que también puede ser utilizada para hacer innovación social. Es decir, si hay una necesidad social que todavía no está explorada o que no hay herramientas para atajarla o para resolverla, pues también se podría utilizar la compra innovadora, ¿no? Bueno, esas son las dimensiones que podrían dar digamos, un carácter estratégico a la contratación pública y que mañana, como digo, pues desarrollaremos, ¿no? Y que tienen que ver, bueno, pues ya lo he dicho, ¿no?, adquirir productos de comercio justo, reservar contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, aplicar medidas de igualdad de género,
utilizar papel reciclado, de bosques sostenibles, alimentación ecológica, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios? Y ya voy a pasar muy sucintamente por esta parte para también intentar llegar en tiempo y que recuperemos pues, el retraso que hemos acumulado en la primera parte. Pues bueno, tiene que ver con una apuesta y un impacto económico, ¿no? La contratación pública podría estar favoreciendo la economía local. Y bueno, traigo dos datos que pueden ser muy reveladores. Y es que, bueno, datos de la PYME de la Unión Europea es que el 99% de las empresas de la UE son pymes, genera un 67% del empleo total de la Unión Europea y tienen más del 50% del valor añadido total generado por las empresas de la propia Unión, ¿no? Pero si vamos a la contratación pública, la realidad es bastante distinta, ¿no? Estamos hablando de datos de 2018-2017 que todavía no se había puesto en marcha una medida estrella de la propia contratación, que es el loteado de contratos, ¿no? A lo que estaba acostumbrada la contratación hasta ese momento era a intentar agrupar contratos para hacerlos mastodónticos. Yo me acuerdo del Ayuntamiento de Madrid en el periodo 2011-2015 hacía lo que se llamaban contratos integrales, que eso era que, pues básicamente una sola empresa te prestaba el servicio de mantenimiento de la ciudad, el servicio de limpieza, la recogida de residuos, etcétera, etcétera. ¿Quién puede presentarse a ese tipo de contratos? Una pyme no. Una pyme no. A los grandes contratos, la solvencia que requieren, pues son las grandes empresas las que pueden presentarse ahí. Bueno, pues en esa lógica, que era la imperante en ese periodo, pues la nueva directiva de 2014 pretende dar la vuelta. ¿Y qué dice? Bueno, pues si es que la pyme solamente genera casi el 70% del empleo y representa casi el 99% de las empresas, pero solamente, gestiona el 28% de la contratación pública según la OECD, pasará algo en la contratación para que quienes sean mayormente beneficiarios de los contratos públicos sean las grandes empresas, ¿no? Bueno, pues la medida estrella fue el loteo de contratos, ¿no? Pues pasar de grandes contratos a contratos que puedan ser más asumibles o que favorezcan la participación de la pequeña empresa, ¿no? Y hay un informe de Cibio también del año 2017 en el que hablaban de que el 70% de la contratación pública a nivel estatal era gestionado por el 0,01% del tejido societario. ¿Quiénes son estas empresas? Pues las grandes empresas, ¿no? Los holding empresariales que pues han gestionado los servicios públicos de una forma mayoritaria durante ese periodo. Como digo, son datos de 2018 y 2017. Seguramente hoy nos estemos enfrentando y se haya atenuado estos porcentajes. Porque ya la política de loteo, es decir, antes había que justificar por qué se loteaba un contrato. Ahora es al contrario. Ahora cualquier órgano de contratación que quiera hacer un gran contrato, sobre todo los de regulación armonizada, debe justificar por qué lo hace y por qué no lo lotea. Entonces, la lógica ha cambiado, afortunadamente, desde mi punto de vista, porque también esto da pie a que la pequeña y mediana empresa participe. Pequeña y mediana empresa que genera empleo en la localidad, pequeña y mediana empresa que paga impuestos en la localidad, pequeña y mediana empresa que gasta su dinero en la localidad, que compra en la localidad. Es decir, apostar por la pequeña y mediana empresa es una forma de apostar también por el empleo local y por la economía local, por una economía más arraigada al territorio. Por tanto, habría desde la contratación que dar más participación a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Hay también un retorno social, ¿no? En ese sentido, traigo dos datos, ¿no? Dos noticias aparecidas durante los últimos años. Una del Ayuntamiento de Valladolid y otra del Gobierno de Navarra, ¿vale? Que nos da dimensión un poco de lo que genera, ¿no? A nivel de retorno. El 82% de los contratos del Ayuntamiento de Valladolid se adjudicaron a pequeñas y medianas empresas. Creo que esta noticia es del año 2021-2022.
Y otra del año 2022, que sí lo pone ahí, cada euro invertido en centros especiales de empleo y empresas de inserción social tiene un retorno de 2,7 euros. O sea, por cada euro invertido hay un retorno de 2,7 euros que tienen pues, a nivel, por ejemplo, de impuestos, también en otros términos, ¿no? A nivel de bienestar de las familias, de bienestar de la persona, etcétera, etcétera. De mejora productiva. Es decir, que cada euro invertido tiene un retorno. La reserva de contratos, en este caso, tiene un retorno social que se debe de poner en valor y que, bueno, que ya lo está poniendo en valor el Gobierno de Navarra, ¿no? Que ya tenemos datos empíricos, ¿no? que nos justifican que eso es así, ¿no? Pero, bueno, también en otros términos, ¿no? En términos de igualdad, en términos de mejora productiva, en términos de incluso de crecimiento económico, es decir, que hay un retorno en términos económicos de la propia contratación pública, ¿no? Y también en el ámbito del desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, hay un retorno, evidentemente, hay una apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que también la contratación puede favorecer. En cuanto, pues, por ejemplo, a favorecer nichos de mercado actuales, emergentes, como pueda ser el de la sostenibilidad, que invite a otras empresas que ahora mismo no están dentro de este ámbito, ¿no? de la sostenibilidad, a sumarse a ese ámbito. ¿Por qué? Porque ven negocio. Vamos, francamente, ¿no? Si ven negocio, es posible que se arrastre a esas empresas a gestionarse de forma distinta o al menos a cuestionarse que podrían hacerlo de otra forma para también aprovechar este nuevo nicho de mercado. Entonces, bueno, pues si desde el sector público y a través de la contratación en particular se puede, digamos, ser tractor de este cambio, ¿por qué no se va a hacer, ¿no? Hay que utilizar todo el potencial que tiene la contratación pública para cambiar el modelo de desarrollo que, como dije al principio, es tan sumamente necesario que lo hagamos en este momento, ¿no? Pues yo lo voy a dejar aquí. Creo que he recuperado